Con el gobierno federal, en México aumentaron los delitos cibernéticos en los últimos 2 años. Robo de identidades, robo de cuentas bancarias y reclutamiento incluso de niños, de menores de edad, a bandas del crimen organizado. Pero, por ejemplo, uno se pregunta, ¿por qué en países como Japón o Corea del Sur, que son países donde se juegan muchísimos videojuegos, tienen niveles de violencia y de inseguridad muchísimo más bajos que en México? Esta noche está con nosotros Pablo Corona, vicepresidente adjunto del Comité de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX, a quien saludo. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias. ¿Cómo ven ustedes desde sus análisis, sus estudios, desde la Asociación de Internet MX, este tema de la ciberseguridad y lo que está ocurriendo con estos retos a través de redes sociales? Definitivamente el tema de la ciberseguridad es una de las preocupaciones más grandes que estamos teniendo actualmente. En particular, después de los temas que están fuera de los ámbitos digitales, que es el cambio climático, problemas de corrupción, la ciberseguridad a nivel mundial es de las mayores preocupaciones y México no ha sido la excepción. Este año en la Asociación de Internet presentamos el primer estudio de ciberseguridad y encontramos que en efecto la mayoría de los padres y madres de familia están preocupados por el tema de la ciberseguridad de sus hijos y lo ven como un asunto que en muchos de los casos no saben cómo contrarrestar. Y también, por otro lado, mencionas, ha crecido la incidencia de delitos cibernéticos por distintas razones. En particular, una de ellas es que crecieron las transacciones a través de Internet. Nada más durante esta época de la pandemia han crecido mucho más de 30% el número de transacciones, porque obviamente si la gente no salía de sus casas, pues entonces tenía que comprar, tenía que realizar sus actividades mucho más a través de Internet. Entonces, definitivamente han crecido la incidencia de este tipo de delitos. Ahora, el problema es que no somos lo suficientemente cuidadosos. El problema es que no tenemos las herramientas de Internet, las plataformas, los sitios para hacer compras, los sitios de bancos, no son lo suficientemente seguros. O el problema es que tampoco tenemos una policía cibernética lo suficientemente activa y atenta a este fenómeno. Me parece que las primeras dos cosas que mencionas, y me voy primero a la de los cuidados que tenemos. Definitivamente, la mayoría de los usuarios no siempre somos conscientes de lo que hacemos y de las implicaciones que tiene. Hace un momento, el especialista que hablaba en la charla anterior, en la entrevista anterior, decía, cada vez que tú das clic puedes comprometer tu información y no siempre somos conscientes. Hay que ser conscientes de que antes los usuarios de Internet eran usuarios que eran expertos en computadoras. Hoy cualquier persona que tenga acceso a un teléfono celular o computadora lo puede usar y no por ello quiere decir que tenga una preparación o una educación especializada de cómo utilizar esa computadora o ese dispositivo y de los problemas y peligros. Entonces, definitivamente el tema de la concientización es grave y necesitamos compartir buenas prácticas de cómo utilizar estas redes sociales, de cómo utilizar los aparatos, porque al final todos estos, incluyendo las consolas de videojuegos, son herramientas y como herramienta pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Déjame ponerte el ejemplo fácil de un martillo. O sea, un martillo lo puedes tener en tu casa y con ello construir un mueble y también puede ver quien cometa un crimen con él. Y no por eso se debería estigmatizar la posesión de un martillo, sino más bien enseñemos a la gente a saber los peligros que puede tener el usar un martillo y la manera adecuada de utilizarlo. Pablo Corona, vicepresidente adjunto del Comité de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. ¿Cuáles son las entidades, rápidamente por favor, cuáles son las entidades donde más riesgos hay en México? Y luego te pregunto cuáles son los mayores riesgos. Primero, ¿dónde?
¿En donde? Definitivamente yo diría en los lugares más abiertos y entonces las redes sociales. En las redes sociales y hablando de redes sociales como las que comúnmente conocemos, de Facebook, Twitter, pero también WhatsApp es una red social, los servicios de mensajería son en donde tenemos más gente conectada y por lo tanto en esas actividades existen riesgos grandes, pero también definitivamente en donde hay mayor beneficio para los atacantes, obviamente en donde lo puedan monetizar fácil, o sea, en las transacciones bancarias, financieras o en las cosas que puedan capitalizar fácilmente hacia algo que sea monetizable. De acuerdo. Ahora, rápidamente, nos quedan 30 segundos, por favor, Pablo. ¿Qué es más riesgoso, los videojuegos o las redes sociales o los sitios de Internet? Me parece que todos podrían ser igualmente riesgosos y más bien lo que necesitamos es entender el perfil de con quién nos comunicamos. Para decirlo de manera muy breve, si es con los niños, acompañémoslos y ayudémoslos, no los dejemos solos, sepamos con quién se comunican. Si es para nosotros mismos, dudemos de cualquier cosa que suene demasiado buena para ser verdad, porque seguramente es un fraude, y sigamos las recomendaciones básicas de cambiar contraseñas y no entrar a sitios inseguros que suenen demasiado buenos, seguramente es un fraude. Y desconfiemos de links extraños que no solicitamos, ¿no? Muy bien. Exactamente. Pablo Corona, gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, vamos a una pausa. Seguimos en República H.